Bienvenido a Alpha Centauri. Hay muchas maneras de ejercer la ciencia. En primer lugar está la opción de realizar un experimento, de crearlo y ejecutarlo, controlando las condiciones iniciales, y entonces se saca, por decirlo de buena manera, fuera. Entonces se examina, se investiga y se comprueba cómo cambia bajo ciertas condiciones, etc. Principio experimental simple y duro. Luego está la variante de examinar un fenómeno en la naturaleza, ya preparado, y se examina cuidadosamente, bajo qué condiciones surge, etc. Es decir, hay dos variantes diversas, una vez con condiciones incontroladas, la naturaleza es una conexión compleja de fenómenos, y otra vez con condiciones muy controladas en el laboratorio. Ya lo hemos señalado anteriormente, es muy importante saber cuándo puede ser o no válido un experimento. Y después está una tercera variante, que para mí personalmente es la más agradable, porque es relativamente fácil de trabajar. No necesita tanto trabajo, sino que necesita por encima de todo fantasía, es decir, los experimentos intelectuales. ¿Qué pasaría si de algo que se sabe se construye a través de ideas un experimento? ¿Qué pasaría si... Y hoy les vamos a presentar uno de estos experimentos intelectuales. ¿Qué ocurriría si el campo magnético de la Tierra desapareciera totalmente? ¿Lo notaríamos de alguna manera o no? O sea, el título del programa es ¿qué ocurriría si desapareciese el campo magnético terrestre? Que la Tierra tiene un campo magnético lo sabemos todos. Pero, ¿qué pasa si desaparece completamente? Sabemos igualmente que eso ya ha ocurrido. Y entonces está la pregunta, ¿lo notamos si desaparece o no lo apreciamos? En primer lugar, muy brevemente, está claro lo que es el campo magnético de la Tierra. Es como una barra imantada. Las líneas de campo magnético van hacia afuera, se alejan en el espacio interplanetario y se cierran nuevamente en el lado opuesto. De la misma manera que en una barra imantada, en un polo salen las líneas de campo magnético y entran en el polo opuesto. No hay líneas de campo abiertas, ya que las líneas de campo magnéticas tienen que ver con el fluir de la corriente eléctrica, y por eso no hay ningún monopolo magnético. Toda línea de campo magnético está cerrada. La Tierra tiene tal campo magnético. Por lo demás, tengo que decirlo, algunos sonreirán, incluso algunos se reirán. El campo magnético terrestre no es el responsable de que la Tierra tenga una atmósfera. La Tierra tiene una atmósfera porque tiene una determinada masa. La atmósfera es retenida por el campo gravitatorio de la Tierra, no por el campo magnético. Es decir, la atmósfera de la Tierra no desaparecería si se desintegrase el campo magnético. Por otra parte, el que el campo magnético haya desaparecido, eso lo sabemos. Lo conocemos por muchas investigaciones geológicas de las piedras de los últimos 4.500 millones de años. Sabemos que el campo magnético siempre ha cambiado su dirección e invertido su polaridad. Esa información se ha, digamos, congelado a las piedras. Los respectivos cambios de dirección y de ellas, ahora se sabe, por ejemplo, en el material que sale en la dorsal atlántica, se sabe con mucha precisión que el campo magnético de la Tierra se ha invertido una y otra vez. Eso ya ha pasado. Eso quiere decir que el campo magnético de la Tierra no es constante, como en una barra imantada, sino que parece ser dinámica. Ha cambiado completamente su dirección. Y cuando se invierte, es decir, cuando el polo norte magnético se sitúa en el sur geográfico y luego al poco tiempo, geológicamente hablando, vuelve a entrar otra vez en el norte geográfico, entonces deducimos que al ser un fenómeno dinámico, tiene que haber una máquina responsable de que la Tierra tenga un campo magnético. Y es la dinamo terrestre, una máquina excepcionalmente complicada. Es una máquina porque convierte la energía del movimiento o cinética en energía magnética. ¿De qué energía cinética se trata? La rotación por el eje terrestre. Y por otra parte, el movimiento de convección del centro de la Tierra, pues el centro terrestre está muy caliente. Y la roca fundida se calienta, asciende, se enfría y vuelve a descender, es decir, un movimiento de rotación en el interior de la Tierra. Y la superposición del movimiento de rotación de la Tierra más los movimientos convectivos en su interior generan una dinamo terrestre. Igual que la bicicleta, donde la energía cinética se transforma en energía magnética.
es de tal forma que a partir de estos movimientos se deforman las líneas de campo magnéticos. Es decir, que las líneas de campo magnéticas se mueven en la práctica con los flujos convectivos y la rotación de la Tierra. Eso lleva consigo el que las líneas de campo magnético se acerquen cada vez más, hasta que tengan una dirección antiparalela. Cuando esto ocurre, entonces se transforma la energía magnética en calor y se desintegra el campo magnético. Es un suceso totalmente normal. Ninguna dinamo puede producir un campo magnético con un tamaño superior a la propia dinamo sin este proceso de desintegración. Si no se desintegrase la dinamo, ocuparía solo la zona interior de la Tierra y no se extendería por encima de la atmósfera. Para poder formar estas enormes estructuras, tienen que venir los llamados procesos de reconexión, donde las líneas de campo magnético se anudan. Eso lleva consigo el que a lo largo de millones de años el campo magnético sea cada vez más débil, hasta que llega un momento que vuelve a aparecer con la misma intensidad, solo que con el campo magnético invertido. Eso ya ha pasado a menudo. En los últimos 400 millones de años, aproximadamente cada 250.000 años, no hay una periodicidad regular, se invierte el campo magnético. A veces un poco más rápidamente, otras veces más lentamente, pero nunca ha habido un campo terrestre magnético tan estable durante tanto tiempo como en la actualidad. En los últimos 730.000 años, el campo magnético terrestre ha permanecido estable, o sea, ya ha pasado el plazo hace tiempo. Tenía que haberse invertido ya, y de hecho está ocurriendo ya. En los últimos 200 años, el campo magnético terrestre se ha debilitado casi un 10%. Además de ello, el polo sur magnético, que está en el norte, se ha desplazado 11.000 kilómetros a lo largo de la Tierra. Es el mayor desplazamiento de los últimos 730.000 años. Nunca se ha movido el polo tan rápido, y los geofísicos dan por sentado que realmente se desintegrará en los próximos 500 a 2.000 años. ¿Qué consecuencias tendría este hecho en los seres vivos? Pues del Sol viene un viento de plasma con partículas muy energéticas. ¿Significaría eso que se produjesen en los seres vivos aquí en la Tierra enormes daños? Mientras tengamos un campo magnético, este nos protege de los portadores de electricidad, protones y electrones, pues las cargas eléctricas no pueden moverse verticalmente respecto a las líneas de campo magnéticas, sino que son detenidas y se mueven entre los polos arriba y abajo y se almacenan allí. Prescindiendo de ello, también es la atmósfera un importante absorbedor de los así llamados rayos cósmicos, que no son en realidad radiación sino partículas cargadas del Sol. Se puede preguntar ahora, ¿qué ocurriría realmente con la Tierra si no tuviera ningún campo magnético? Sin dinamo, nada de nada. ¿Se estrella la carga eléctrica de partículas del Sol directamente sobre la superficie de la Tierra o qué ocurre entonces? ¿Tenemos que temer que haya graves daños para la vida por el bombardeo incesante de los rayos cósmicos? Subráyese que cuando se hace el experimento intelectual o se traduce a un programa informático y se hacen simulaciones por ordenador sobre cómo sería el efecto de una atmósfera desmagnetizada con el viento solar, entonces sucede algo maravilloso y es, ya les puedo tranquilizar, que la Tierra se magnetiza a sí misma. Su alta atmósfera, la así llamada ionosfera, produce un campo magnético. No se lo van a creer, es algo bárbaro. Es una historia estupenda. Del Sol viene un viento solar, que es un plasma. Un viento de partículas con carga que fluyen con una velocidad de 400 a 500 kilómetros por segundo hacia la Tierra. No solo llevan consigo partículas cargadas, sino también un campo magnético. La Tierra tiene también en su alta atmósfera partículas cargadas, y el plasma impide la entrada del campo magnético. Lo que pasa ahora se ve maravillosamente bien en la simulación. El campo magnético del Sol se adhiere, por así decirlo, alrededor de la Tierra al principio, y el viento solar presiona por su velocidad, el empuje del viento, el plasma solar hacia el plasma de la ionosfera terrestre. La ionosfera de la Tierra no es en realidad plasma puro, sino que está compuesto por un porcentaje de gas neutral, o sea, sin carga. Y ahora, atiendan porque es increíble.